El origen de esta campaña que alega que López Obrador está por encima de la ley tiene lugar en el pleito del paraje de San Juan. Bueno, lo del paraje San Juan se inicia en el 2003. Desde luego es un asunto que data de mucho tiempo, que pasó por varios gobiernos. En esencia, una persona reclama por una indemnización por haberle expropiado el gobierno 300 hectáreas en Iztapalapa. Y una juez me convoca a pagar 1.810 millones de pesos y me da un plazo de 3 días. Andrés se niega a pagar porque había constancias de un fraude, pero no está resuelto ahí el asunto tan fácil. Yo tenía antecedentes del asunto, porque empecé a ver de que habían intereses en el cobro de este dinero. De pronto entramos nosotros a investigar y nos damos cuenta que multitud de juicios que tenían ya sentencia en contra del gobierno del Distrito Federal estaban basados en fraudes. Fue lo que llamaríamos la industria de la indemnización. El gobierno era un puerquito, pues todos se cebaban en el gobierno. Siempre llegaban coyotes. Desde que yo llegué al gobierno empecé a ver que querían hablar conmigo, ¿no? Gentes de portafolio, coyotes. Lo que en el antiguo departamento del Distrito Federal se utilizaba mucho es que las mismas autoridades corruptas, las corruptas, no todos eran corruptos, encontraban puntos sobre los cuales obtener una cierta indemnización. Se encontraban siempre una persona que se aposentara diciendo, ese terreno es mío, y se apresuraba el departamento y dice, te reconozco como dueño. Y entonces empezaban un juicio que al terminar obligaba al departamento del Distrito Federal a pagar. Y por supuesto habían hecho un fraude tremendo en aquellas épocas. Una vez que recibimos la notificación del juez federal en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador debía pagar, no él, su jefatura de gobierno, 1.810 millones de pesos, es decir, 180 millones de dólares, eso habría dado al traste con cualquier programa de gobierno. Era un caso emblemático que se podía mostrar cómo, con influencias, con corrupción, se llega a esos extremos, ¿no? De querer cobrar 1.810 millones de pesos a partir de un fraude. En ese momento me di cuenta que en el paraje de San Juan se estaba jugando la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Tú sabes que si no obedeces al Poder Judicial, te destituye. Yo creo que fue escogido un caso especial porque una persona que estaba ya muy encaminada en una posición muy popular fue intentado parar a como diera el lugar. Me metí a investigar. A partir de entonces me metí a investigar en el registro civil. Mandé gente hasta los panteones. En suma. ¿A qué te refieres? ¿Mandaste gente hasta los...? Porque busqué todos los antecedentes de los arciprestes desde mediados del siglo XIX ¿Y para saber si realmente eran ellos los dueños o el reclamante era un dueño legítimo. Mira, ahí encontré de que el que supuestamente compró el terreno no existe.
No solamente López Obrador hizo eso, hizo el árbol genealógico de la familia arcipresta. Eso yo lo vi. Sabía más Andrés Manuel de la familia y de sus antecedentes históricos más que los propios arciprestes, ¿sí? Es decir, fue un caso de investigación histórica, a él que le gusta tanto la historia, absolutamente extraordinario, porque no creo que haya habido ningún otro alcalde de una ciudad tan importante como México que se haya puesto a estudiar los antecedentes históricos de un posible defraudador. A mí me gusta la historia y he trabajado haciendo investigación documental. Entonces, pues conozco cuáles son los documentos de las distintas épocas del país. Por ejemplo, el contrato de compraventa, donde supuestamente ellos habían adquirido estas 300 hectáreas en Iztapalapa, tiene una firma modernísima. ¿Sí? Eso no es común para la época. Siempre se firmaba de manera muy bonita, de manera muy alegórica, pero siempre se ponía algo del nombre o algo del apellido. Y esto no, eran unas rayas. Casi al mismo tiempo demuestra que los sellos del Departamento del Distrito Federal de 47, de 52 y de 80 y tantos eran falsos y las firmas eran falsas. El entramado de un juicio fraudulento es una cosa de mucho tiempo, no es sencillo y requiere de la participación de muchísima gente. No es sencillo, parece sencillo cuando ya lo vemos como un hecho consumado, pero estos juicios del Parax San Juan llevaron años y años y años. Venían fabricándose desde hace mucho tiempo. Este es un caso. O sea, una de las maneras más usuales de corrupción en el gobierno es eso. Por ejemplo, si yo fuese un corrupto, si ya me lo estaba ordenando el Poder Judicial, pues era cosa de decirle, porque incluso llegaron a plantearme, no de manera directa, sino a través de otras personas, que por qué no se lograba un acuerdo, un arreglo. Si yo fuese un corrupto, decir, bueno, sí, pero necesito que se mochen, como dicen en el lenguaje común. Y los defensores, los supuestos defensores del Estado de Derecho decían que había que pagar, aunque nos hubiéramos dado cuenta de que se trataba de un fraude colosal. Y dije, no, esto es fraude y no podemos pagar 1.810 millones de pesos del presupuesto, que es dinero de todos, por este asunto. Entonces, lo pensé y dije, no podemos pagar esta cantidad. Se me van a venir encima con todo. De ahí surgió la campaña esta de que no respeto las leyes. Ahí empezó. Ahí empezó. López Obrador, con su terquedad, si la quieren llamar así, de que yo hago lo justo, pero no es que me niegue a hacer lo que a mí me parezca que no es justo, sino interpongo hasta el último momento los recursos que estén a mi mano en beneficio de la ciudad que prometí defender. Y la Suprema Corte de Justicia atrae el caso. El concepto de atraer el caso quiere decir revisión. Y quiere decir, de algún modo, el juez no tuvo la razón. O se sospecha que no tuvo la razón. Hasta donde recuerdo, y si la memoria no me falla, el caso del paraje de San Juan estuvo 3 o 4 meses en revisión. Y inmediatamente la Corte se dio cuenta que había por lo menos 12 gentes, 12 personas que decían que eran los propietarios, y evidentemente en el cotejo superficial que se hizo en el primer momento se dieron cuenta de que de veras había un fraude. Es probable que la Corte hubiera encontrado una salida para que se hiciera justicia y no para que se aplicara mecánicamente el derecho, pero no hubo necesidad, porque la Secretaría de la Reforma Agraria informó que se trataba de un predio de carácter federal. Iniciando la defensa para acreditar la simulación del juicio, fue que una buena mañana
en forma inopinada y casual, aparecen los expedientes de la propiedad del Paraje San Juan en las oficinas de la Reforma Agraria. ¿Te acuerdas que de repente el secretario de la Reforma Agraria dice, pues nosotros ordenamos aquí la limpia de unos archivos y abrimos un cajón y apareció esto? Estos terrenos nunca fueron de los señores que dicen que fueron expropiados, que dicen que fueron robados y que tienen derecho a este dinero, sino que estos terrenos siempre han sido del gobierno federal. Y la Corte tuvo que dar marcha atrás. Imagínense si hubiese pagado los 1.810 millones. A lo mejor hubiesen dicho, ay, qué respetuoso es del Estado de Derecho. Pero me iba a convertir en cómplice de un fraude. Ahora estamos ante un ridículo. Todo esto que pasó es con motivo de la expropiación de un terreno que jamás había salido del poder del patrimonio federal.